Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos falta un invitado? Bueno, está llegando. Mientras tanto vamos a empezar, también por respeto al horario de todos los participantes. Y vamos a empezar invitándolos medio de sorpresa, porque sabemos que estamos ante personas, por un lado, con mucha experiencia, por otro lado, en la dirigencia empresaria, en la construcción, por otro lado también con una mirada muy fresca que nos da el hecho de Marta, que viene desde afuera y nos puede mirar con la impunidad del buen amigo, en este caso de la buena amiga, que nos puede mirar y criticar con el cariño que le vamos a pedir que no deje de plantear sus críticas o sus posiciones, pero le vamos a pedir primero que naveguemos un poquito por esta zona, por esta región, que es la que ha sido el motivo de toda esta jornada. Miren un poquito esta delimitación de territorio, ustedes la pueden ver tal vez acá, y no estamos hablando solamente de la mancha urbana en sí misma, con sus municipios, sino también de sus grandes zonas que implican casi 16 millones de habitantes, prácticamente casi la mitad del Producto Bruto Interno del país, el 37% de los votantes y el 35% de nuestra población en esa sola región. Y esto es parte, por supuesto, de lo que se ha discutido hoy en diferentes aspectos. Ahora, esta zonificación muy grosera que podemos hacer de esta área metropolitana, que incluye ya hoy en día no solamente la mancha urbana, aquí en rojo, sino un borde periurbano que interactúa con el ámbito rural y que empieza a tener problemas específicos y desafíos específicos. Un río de la Plata que los argentinos, hablábamos con Pedro cuando estábamos organizando estas charlas, siempre miramos al agua como algo vacío, ¿no? Porque no tenemos conciencia de qué significa ese territorio. Y un delta que crece también por el cambio climático, crece y avanza hacia la costa de la mancha urbana. En ese mundo se da esta única megaciudad argentina y surgen a lo largo de esta jornada y de jornadas anteriores estas preguntas. ¿Cómo nos organizamos mejor? ¿Cómo consumimos mejor? ¿Cómo viajamos en ella? ¿Dónde vivimos y qué hacemos? Y ahora viene la primera sorpresa con que los vamos a enfrentar a ustedes, queridos amigos. Hemos invitado a 3 ciudadanos comunes, desconocidos, pero cada uno que hacen cosas, a que transmitan una pregunta o un mensaje y veamos cómo reaccionan ustedes. Esos 3 ciudadanos los organizamos un poco por estas preguntas. Una de las ciudadanas que va a hablar hace su pregunta también desde una realidad de no ciudad y contraponiéndose a la realidad de ciudad, que es, por supuesto, uno de los problemas serios a los que nos enfrentamos en todas las megaciudades latinoamericanas y no, que es la desigualdad. La desigualdad y la diferencia, por ejemplo, en densidades, en manejo del espacio y también las oportunidades que genera la ciudad implican viajar hacia ella. Ya la vamos a escuchar. Y para poder acceder justamente a todos los elementos que conforman el concepto de una ciudad en comunidad. Cuando vamos a hablar del problema del transporte o de la movilidad, mejor dicho, surge inevitablemente la palabra congestión como el problema grande a resolver. Han sido ampliamente debatidos estos temas y ahora les quiero presentar a Carolina. Carolina Vera es esta señora. Carolina Vera es de origen paraguayo. Vive en Quilmes, ya lo va a contar ella. La pregunta que va a hacer es complicada. Yo les puedo asegurar que Carolina es una excelente cocinera de sopa paraguaya. La hace muy bien, es imbatible en eso. Y es muy buena y muy responsable en su trabajo como empleada doméstica. Ahí va la pregunta de Carolina. A ver si podemos lanzarla.
no solo sabe hacer sopa paraguaya, ¿no? También fue una pregunta de fondo que se planteó en la jornada de hoy. Lo mencionó incluso Daniel Chahín, lo mencionaron otros. Pongamos entonces en una carpeta esta pregunta de cómo hacer para que en las ciudades la gente, en las zonas más densas, donde hay más gente viviendo, pueda encontrar más trabajo en vez de viajar tanto. Esa es la primera. Luego, por supuesto, vamos al problema del consumo. Y en eso ya hemos visto hoy, hubo una jornada sobre economía circular, sobre la importancia de esos avances, hubo incluso presentaciones. Y vamos a escuchar una segunda ciudadana, que es Martina Uribe. Martina es emprendedora sustentable, es vegetariana y vegana, usa solo el transporte público a propósito, me pidió que lo digamos, y Martina plantea esta pregunta. Cuando la dejemos hablar. ¿Podemos subir el volumen? Murphy tenía que aparecer, si no, no podíamos. ¿Hacemos el intento de nuevo? Sí, cómo no. Esperamos un segundito. ¿Sí? La pregunta de Martina entonces es sobre consumo y sobre economía circular. No, bailo el malambo también. O podemos hacer preguntas sobre qué opinan del Boca River. ¿Cuándo llegaste, Marta? Quiero decir que llegué... productos sin envase o envases reutilizables. Ya como estamos en esos solventes, separamos los reciclables. Pero queremos más herramientas. ¿Qué propuestas tienen dirigentes de empresas y gobiernos para adaptarse a esta economía circular y al consumo responsable? Nos gustaría que lo supieran. Ok, lo que voy a traducir a Martina porque habla muy rápido, como toda porteña apurada. Lo que dijo fue, mi generación ya está haciendo esto, ya compostamos, ya separamos. O sea, Martina está tratando de transmitir un mensaje de que mientras la gente grande, por no decir los viejitos como yo, seguimos diciendo, bueno, hay que armar el sistema para hacerlo, los jóvenes dicen, pará, ya lo estamos haciendo. Ahora lo que necesitamos es saber cómo nos ayudan a expandirlo. Ese es un mensaje que es más bien un desafío, que también vamos a preguntar si está ocurriendo entre otros grupos de jóvenes en otras partes del mundo. Y nos queda una última persona que quiere llamarnos la atención sobre la forma en que nos gobernamos, o tratamos de coordinar gobernanza entre 40 municipios, el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires. Y esta persona es un tipo raro, que me gustó mucho que nos planteara su desafío en relación a la gobernanza. También es un joven, se llama Nicolás Arévalo, es un nerd, es un especialista en software, y además de ser un buen joven diseñador industrial, se ha metido en el tema de blockchain. ¿Conocen el tema de blockchain? ¿No? ¿Más o menos? Blockchain. Es un nuevo sistema que ha aparecido, informático, que distribuye entre todas las computadoras que se integran voluntariamente una red enorme que genera la posibilidad de manejar millones de datos y con eso armar sistemas muy seguros y por eso a partir de los paquetes computarizados en todo el planeta de blockchain ya aparece una moneda virtual que se llama Bitcoin y empieza a aparecer transacciones económicas en esta moneda virtual. Los jóvenes que trabajan en estos temas han encontrado que lo interesante del blockchain es que el usuario puede seguir con mucha transparencia la trazabilidad perfecta del dato. Y ahí es donde nos lleva Martín con su pregunta. Y él dice, esto da trazabilidad, esto también se puede aplicar en política y en gestión de sistemas complejos como un área metropolitana. Veamos qué planteo hace Nicolás.
Ok, Nicolás se encargó de recordar que esto no es un recurso romántico de nerds, sino que ya el Boletín Oficial de la República Argentina está usando blockchain. Que ya el municipio de Bahía Blanca está usando para el manejo transparente de uno de sus fondos blockchain. Y que ya la capital, Córdoba capital, para el manejo de su presupuesto y el seguimiento ciudadano de su presupuesto está usando el mismo sistema. Esa es la pregunta que nos transmite Nicolás y que se refiere a si tenemos en cuenta estos nuevos mecanismos de transparencia que aparecen en el mundo informático empujados por la juventud. Creo que ya vamos cerrando entonces estas tres preguntas y vamos a invitar a los honorables panelistas a que nos cuenten su mirada acerca de cómo se organiza, cómo se consume, cómo se viaja, cómo se trabaja en la construcción de un funcionamiento más gobernable desde vuestros diferentes puntos de vista y experiencias. ¿Les parece que empecemos por la dama? Y además una dama que nos mira de afuera, bajada del avión. Bueno. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por este espacio que nos dan a la Fundación Metropolitana. Quiero previamente a dar respuesta, comentarles que ha entrado a ser parte de la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable que represento en calidad de asociado colaborador. Esto quiere decir que somos unos aliados estratégicos en trabajar de manera conjunta en compartir el conocimiento, las experiencias, los casos referentes y buenas prácticas en todo lo que tiene que ver con movilidad y desarrollo urbano. Por eso hoy estamos aquí presentes ya bajo un marco de aliados y realmente me siento como en casita, ¿vale? Mira, aquí lo que se ha planteado es un reto gigante y que realmente es el reto no solo de Argentina, de Buenos Aires y su área metropolitana, sino quiero decirte que es una problemática común que viven las distintas ciudades de América Latina. Nuestra red está presente en 35 ciudades, 13 países. Y los casos de estos 3 ciudadanos no son ajenos a la problemática que se vive en cualquier ciudad, desde México hasta la Patagonia. Las 3 problemáticas básicamente tienen que ver con un tema de visión de ciudad. No quiero hablarlo desde el punto de vista de la visión de país, porque realmente hoy las ciudades son los sistemas vivos. Es donde la gente realmente comparte, tiene las vivencias, las necesidades. Entonces yo parto por básicamente plantear hoy estos tomadores de decisiones que nos han acompañado a lo largo del día y básicamente los intendentes, estos que son quienes plantean en sus programas de gobierno, ¿cierto?, que se convierten finalmente en sus políticas de desarrollo y que los van a implementar en 4 años, es hasta dónde tienen claro la visión de ciudad. Y esa visión de ciudad, ese entorno, lo dan justamente a partir de los hábitos, las culturas de la gente. Cada uno de los ciudadanos que expresaron sus necesidades desde el punto de vista de la pérdida de tiempo de moverse, imagínate tú 4 horas para pérdida, es un tiempo muerto en que la gente está tardando de movilizarse de sus casas a sus destinos finales y retornando. Eso básicamente tiene que ver con la necesidad de adoptar políticas públicas de Estado. No es posible seguir en esa línea de regular, reglamentar o diseñar planes, programas, y me centro un poco en el tema del desarrollo urbano, en el tema de los modelos de gestión de movilidad, que necesariamente va a impactar con el modelo de economía y hacia dónde se quieren desarrollar las ciudades.
Si seguimos en esta dinámica de generar políticas públicas de corto plazo por el periodo de cada gobierno, donde sencillamente se van a identificar con un cortar la cinta, con lo que llamamos coloquialmente con la foto para lanzar la obra pública, ahí vamos a seguir teniendo esta problemática de construir ciudades como colchas de retazo. La visión claramente es una visión de 20, 30 años y que pueda quedar esto plasmado en unos marcos legales regulatorios que le permita al gobernante de turno que llega darle continuidad. En esa medida, cuando nosotros ya empezamos a estructurar, ok, pero ¿cómo deberían ser esas políticas públicas de Estado? En la línea, básicamente, y dándole respuesta a la primera pregunta de cómo mejorar la movilidad, cómo conectar hoy el modelo conurbano, las ciudades metropolitanas, básicamente es empezar a diseñar autoridades únicas metropolitanas. Sabemos que Buenos Aires creó la autoridad metropolitana, pero que realmente hoy está más en el papel, no ha podido operativizarse y ponerse en práctica realmente. Y esto, por supuesto, trae consigo la problemática de no poder mejorar los tiempos de viaje de estos usuarios. Si tuviéramos esa política ya implementada, permitiría que la red y la línea de transporte colectivo, hoy básicamente la complejidad que tiene el área metropolitana de Buenos Aires es tener casi, y ustedes me corrigen, 16 millones de habitantes, de los cuales 3 hacen parte de Buenos Aires y el otro tanto está distribuido en la provincia y en los municipios. Esto básicamente lo que demuestra es que necesitamos la conectividad, la integración y solamente lo podemos lograr cuando tenemos estas políticas públicas de Estado claras de cómo integramos, cómo mejoramos los tiempos de desplazamiento y esto sin lugar a dudas va a repercutir en la calidad de tiempo, en la calidad de vida, en la competitividad. ¿Sí? El modelo de ciudades, y ya lo hablaban en el panel anterior, de estas ciudades monocéntricas, el modelo de ciudades policéntricas y el modelo de ciudades compactas. Sin lugar a dudas lo que buscamos es justamente que se puedan desarrollar estas ciudades, que puedan crecer como red y por eso es tan importante que cuando se desarrollan estas políticas públicas de Estado se cimienten en 2 columnas vertebrales. Una es partir del reconocimiento de que esa movilidad debe ser vista como un derecho social. Se ha hablado largamente durante el día de que la movilidad es un servicio público y en unos países lo contemplan como servicio público esencial. Sin embargo, quiero decirles que el espacio es de todos. Y el espacio, que es el espacio natural de donde nosotros nos podemos mover, pertenece a todos. Y ahí es donde nace justamente el reconocimiento de que la movilidad tiene que ser vista como un derecho social. ¿Sí? Y eso, básicamente, si regulamos con dos brazos determinantes, primero institucionalidad, gobernanza, definir claramente quién es la autoridad única que puede coordinar los distintos modos de transporte, ¿cierto? Los trenes, los tranvías, los cables, las bicicletas, que puedan estar en cabeza de una sola autoridad, va a permitir empezar a diseminar políticas de integración tarifaria, donde a través de un solo medio de pago y con tarifas diferenciadas, tú te puedas conectar y mover rápidamente. Ahora, Marta, ¿sí? Perdón, porque entendemos perfectamente el punto y yo creo que es muy enriquecedor, pero al mismo tiempo implica una concesión muy grande por parte de la política, que es perder un poco de espacio de incidencia para dárselo a un nuevo tipo de unidad de coordinación de acciones. Le quería preguntar a Julio César, o que lo charlen entre los 2 líderes de sectores privados con los que estamos presentes en este momento, Enrique y Julio César, ustedes que han visto pasar muchos gobiernos, y seguramente verán muchos más, ¿cómo ven estos planes de largo plazo que idealmente hay que armar y que muchas veces desde los gobiernos se coinciden que hay que armar? ¿Cómo ven de viables esos planes de armar nuevas institucionalidades
que den respuesta a esta realidad. ¿Cómo la han visto a lo largo del tiempo? ¿Qué sienten al respecto? Yo no sé si se requieren nuevas instituciones o usar bien las que tenemos. Argentina tuvo una sola política de largo plazo, que fue la de la generación del 37, plasmada por la generación del 80. Ahí se construyó la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires tenía una estrella ferroviaria alrededor que proporcionaba transporte económico y rapidísimo hacia el centro de la ciudad. Y los transportes internos estaban formados por tranvías que funcionaban fantásticamente. La cantidad de habitantes creció explosivamente y la inversión no creció. A esta altura debiéramos preguntarnos, como hacía la señora paraguaya, si lo que hay que mejorar son esos sistemas de transporte, porque si ella viaja 4 horas más no sé cuánto tiempo, lo más probable es que mejorando los sistemas de transporte ahora viaje 2, con lo cual no hemos ganado nada. Entonces, si lo que hay que hacer es no pensar en cuál es el trabajo, dónde tienen que estar las áreas de trabajo y si va a haber trabajo. Si va a haber trabajo. Digamos, habría que pensar realmente, primero no sé si como política de Estado, primero como pensó la generación del 37, en términos de lineamientos de acción, ¿hacia dónde se va a orientar Buenos Aires? 16 millones de personas, ¿de qué van a trabajar? ¿De empleada doméstica como ella? Estamos embromados. Entonces quizás los lineamientos sean otros, quizás los lineamientos sean cómo favorecemos a la poca industria que podemos tener, cada vez vamos a tener menos porque somos un mercado de 40 millones de habitantes y con 40 millones de habitantes no somos mercado, así que es muy difícil tener industrias, hay que elegir muy bien las industrias y probablemente pensar mucho más en la economía del conocimiento, a donde esta señora no tendría que viajar a ninguna parte, sino que desde su casa o de una oficina cercana podría estar trabajando a través de la red. Pero creo que Buenos Aires tiene que autodefinirse como futuro, porque difícilmente podamos solucionar adecuadamente esos problemas de transporte. Adecuadamente sería que ella viajara 45 minutos. Yo no creo que eso se pueda conseguir. Este es un tema, ¿no? Y creo que pertenece a un pensamiento profundo que tenemos que tener sobre la ciudad y sobre este conurbano enorme, que se fue generando de una manera absolutamente desordenada para construir un cinturón industrial de una industria que nunca existió y que además ahora no va a existir, porque, digamos, el tema de la sustitución de importaciones y todas estas cosas ha fracasado en el mundo, no tiene sentido que vayamos a instalar un cordón industrial en el conurbano. Entonces hay que pensar qué es lo que va a hacer la gente del conurbano. ¿Seguir viajando hasta la Ciudad de Buenos Aires para ser empleado? No sé. Esta es una pregunta que deberíamos tratar de responder científica y tecnológicamente y pensando en el futuro de la economía argentina en el mundo y en la inserción de todas estas personas, cómo pueden vivir en un mundo competitivo. ¿Qué es lo que van a poder hacer? Bueno, después tenía algunos comentarios para la economía de consumo. Sí, claro. Siendo una de las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, nada me causaría más placer que puedas anunciar que estás avanzando con la Cámara hacia una economía más circular, reciclando materiales. No. Yo sabía que me ibas a salir mal el tiro, pero... El reciclamiento de materiales depende exclusivamente de la capacidad. En el mundo actual, en el futuro podrá ser distinto. En el mundo actual es una actividad que debe financiar el Estado. Se financia con una cosa que se llama tipping fee. Y sin eso no se llega. Más allá de que es imprescindible todo lo que decía la señorita, es decir, que sea separación de la basura y todo esto, con eso, desde el punto de vista económico, si el Estado no pone plata para procesar la basura, acá no pasó nada. Entonces, de los años 70, yo quiero hablar con realismo, ¿no? Para que, de los años 70 tenemos un depósito, que es el de ¿cómo se llama? El de Camino del Buen Aire, norte. El SEAMSE, el relleno sanitario. El SEAMSE, que es una tecnología de los años 70, que se ha tratado de actualizar y la verdad es que lo han hecho bastante bien. Sí, hoy estuvieron además. Es lo único que tenemos. El resto, por hoy, son suposiciones. En el mundo lo que ha avanzado es la incineración con filtros que cuestan más que las máquinas de incineración y que producen realmente muy poquitas emisiones nocivas.
cuestan un montón de plata. Y para eso, por eso tenemos problemas en todos los municipios del país con la basura, porque los municipios no tienen plata para pagar las tarifas que amortizan estos servicios. Así que el tema es un tema serio y hay que pensarlo en términos económicos. Una vez que lo tenemos resuelto en temas económicos, existen 200 tecnologías para resolverlo. Bueno, eso es lo que yo tenía para comentar. Lamento que no sea muy... No importa, no importa. Igual me caes bien, ya seguiremos discutiendo. ¿Tu mirada? Mi mirada es, creo que tenemos que analizarlo más que del lado de la oferta, ¿no? del lado digamos, de los gobiernos, del lado de la demanda, que en definitiva son estos tres testimonios que te hablan del lado de la demanda, ¿no? La primera demanda te hablaba del tema de bueno, la cantidad de tiempo que uno pierde viajando, digamos, desde su casa al trabajo, ¿no? Y la demanda lo que te está diciendo es, queremos trabajar cerca de nuestra casa, ¿no? Y para contar tres ejemplos concretos. Nos estamos mudando, San Andrés Río, nos estamos mudando a un nuevo edificio en 60 días, vamos a trabajar ahí 2.500 personas, y a la hora de elegir el lugar, obviamente lo que hicimos es un mapa de dónde vive la gente para que en definitiva sea cerca, ¿no? O sea, es algo, la demanda en definitiva te dice dónde vas a estar trabajando. Es un ejemplo. Paseo Colón y Garay. Ya que me preguntaste, 52.000 metros cuadrados, 12 pisos, realmente en la zona de las artes, ¿no? Segundo ejemplo concreto. Nosotros en lo que llamamos inclusión financiera, que lo empezamos hace 7 años, que es abrir sucursales en lugares pobres del conurbano bonaerense. Ahora vamos a empezar en la ciudad de Buenos Aires. Lo primero que hicimos fue en Gregorio Ferrere, ¿no? De la mano de Totti y de Silvia Flores. Abrimos una sucursal. Y hace 3 años abrimos un call center. O sea, así como tenemos un call center centralizado, donde trabajan 1.000 personas, abrimos un call center ahí, donde trabajan 30 personas, si os quieren, antes de fin de año serán 60, que desde ahí nos dan servicio. La gente quiere trabajar cerca de donde vive. Tercer ejemplo, en todo caso un poquito más indirecto, que tiene que ver con esto de ahorrarse el tiempo, Iguanafix. Iguanafix es una empresa de emprendedores argentinos que está en empezó hace algunos años, en varios países de América Latina, donde en la Argentina tiene 30.000 profesionales, electricistas, pintores, todo lo que tiene que ver con la construcción, y que en definitiva a las personas que están ahí le da el paraguas de decir, yo esta persona la conozco cuando va a una casa a trabajar, pero el rasgo distintivo que tiene es que es cerca, el trabajo donde va a ir es cerca de donde está. Entonces, ejemplos concretos, insisto, del lado de la demanda. El segundo punto que decía, el tema del saludable, ¿no? O sea, de vuelta, la demanda. Creo que casi todas las empresas estamos en esta política de, bueno, ocuparse realmente de que sea un buen ambiente de trabajo, que la persona se ocupe de su salud, el tema del flexi-working, que es en definitiva que trabaje, digamos, X días en su casa, bueno, va en la misma línea. Y el tercer testimonio que tenía que ver con el tema de blockchain, yo creo que estamos todos de acuerdo con la trazabilidad. Sería buenísimo que hagamos trazabilidad del dinero, ¿no? Y que hagamos trazabilidad digital del dinero, que eliminemos el efectivo. Recordemos que en Argentina más o menos el 35% de la economía es en negro, ¿no? Todos nos quejamos con razón de los altos impuestos que cobran los estados nacionales, provinciales y municipales. Reducción de cada 10% de la economía en negro equivale a un punto de PBI, que se podrían bajar los impuestos, que para ponerlo en plata son más o menos 4.000 millones de dólares año. De acuerdo a tu experiencia, Enrique, por lo que decís, blockchain, por ejemplo, podría generar este tipo de sistemas que ayuden a empezar a encontrar el camino de solución en a definitiva este hueco. Es emisión de dinero digital por el Banco Central que sea trazable. Ok. Fernando, tu mirada desde, por supuesto, tu cargo como funcionario representante de la ciudad capital, que está en el centro de tantas discusiones en relación al conurbano, pero también con esta pregunta que se traslada más allá del tiempo, ¿no? En relación a cuando dejes de ser funcionario, ¿qué vas a dejar? ¿Qué te gustaría, qué institucionalidad, qué arreglo te gustaría que se haya acordado a nivel de toda esta región metropolitana en la cual haya podido participar Buenos Aires, que veas viable, que veas como un paso, que digas, bueno, los que me siguen van a trabajar más coordinadamente? ¿Hay algo de eso? Depende en qué año deje de ser funcionario. No es lo mismo dejar de ser en el 19 que en el 23. Y en el medio va a tener que pasar algunas cosas.
El viaje es un atentado a la calidad de vida. Como lo describía, aunque llegué tarde, lo pude ver por streaming y aparte me lo iban contando. Porque la señora viaja 4 horas, porque viaja mal, porque es mujer. Y las mujeres tienen un uso del espacio público diferencial respecto de los hombres por la negativa, tienen peor experiencia que los hombres. Por eso hay que hacer todo al mismo tiempo lo que estaban diciendo. También la institucionalidad, pero lo voy a dejar para el final. En algunos casos, y esto no es la solución perfecta ni final, pero en algunos casos sí se requieren obras, grandes obras de infraestructura, como la del Paseo del Bajo, que no es una obra para dentro de la ciudad, es una obra que conecta el norte y el sur y que descarga la carga por la trinchera que va a ser el Paseo del Bajo y aliviana la circulación vehicular, pero además le genera a la ciudad 2 nuevos pulmones verdes del tamaño de 2 Parques Lezama, que va a hacer que la ciudad sea mucho más caminable. O los viaductos, que para los porteños es la posibilidad de no tener más barreras en la ciudad en el 2020, pero en realidad lo que significa para los bonaerenses es tener mucha más frecuencia y mejor de trenes para esa señora que viaja de donde viene a la capital federal. O el compromiso de renovar todos los centros de atención primaria de salud en la provincia, en lo que probablemente sea la mayor reforma metropolitana que ya está en marcha, la de la Red Metropolitana de Salud, que entre otras cosas, además de darle salud cerca de su casa a esa señora, va a hacer que en la gran mayoría de los casos de salud que tiene ella o su familia, no tenga que venir a la ciudad de Buenos Aires y después tener que esperar 3 horas cuando llegue a un hospital de alta complejidad. Y si tiene que venir, venga con un sistema de turno centralizado, alguna idea que Pedro hace mucho tiempo nos señaló, y llegue al hospital de alta complejidad y tenga una historia clínica electrónica que es la misma que tiene en su centro de salud de atención primaria, que hace que el diagnóstico sea mucho más certero y que por lo tanto no tenga que volver ni al hospital de alta complejidad ni al centro de atención primaria que fue en primer término en la provincia. Porque al final, y nada mejor que estar en este lugar del Evangelio de la hidráulica, que es este lugar, las personas son a lo metropolitano lo que la hidráulica es al agua. Sí, es un principio general que hace que lo metropolitano se imponga por más límites institucionales que vos le pongas a ese flujo metropolitano. Entonces, si avanzadas todas esas reformas en estos primeros años de condiciones óptimas para hacerlo, me refiero a las políticas y demás, podemos en una segunda etapa avanzar hacia alguna institucionalidad que conglomere todos los otros esfuerzos que ya están en marcha, desde el SEAMSE hasta la agencia de transporte, hasta lo que venga con el tema de los servicios públicos y el agua. Creo que habrá sido un avance importante, pero en términos de secuencia deseada, por lo menos de mi parte, preferiría avanzar primero en algunas reformas específicas y después en la institucionalidad paraguas. Marta, querías agregar algo. Sí, mira, yo quiero hablar sobre el binomio indisoluble que debe existir entre el establecimiento de políticas públicas de estado de movilidad y de desarrollo urbano. El panel que nos antecedió, que hablaba muy bien sobre todo el tema de territorio, lo que nos deja claro es que el uso del suelo, y Cintia lo mencionaba muy bien, es el punto común y transversal a todo. Porque finalmente ese espacio que es de todo es cómo lo distribuimos, ¿sí? Y un poco la idea es que todos los desarrollos y las densificaciones que se hagan puedan estructurarse a partir de las redes de transporte urbano. ¿Por qué? Porque la gran meta que nosotros tenemos es justamente lo que ustedes acaban de decir. ¿Cómo hacemos que la gente viva cerca a sus trabajos? Tengan sus servicios, su educación cerca a sus trabajos. Y si eso es así, la manera de poder conectarnos de manera rápida es teniendo esas redes de transporte, unas redes, unos sistemas modales que sean acordes a lo que necesita la gente. Fíjate que cuando uno entra a diseñar estas políticas públicas, debe partir de quiénes son nuestros ciudadanos, qué quiere nuestra gente, qué necesita nuestra gente y cómo se quiere mover la gente.
Hoy estamos enfrentados en dos culturas generacionales, las culturas de las que nos tocó vivir antes de la década del 2000 y los millennials, ¿verdad? Estos muchachos que nacen ya con el chip puesto. Es gente que, ya lo mencionaban, no quieren moverse con carros privados. Ellos quieren caminar, usar la bicicleta a modos mucho más sustentables. Y ahí es donde hace sentido justamente esto que les menciono, el de poder diseñar ciudades a partir de estas redes, y donde las densificaciones, si ustedes ven los modelos Curitiba, el modelo de Transmilenio, Metrobús en Ciudad de México, y así los sistemas que vemos en América Latina, donde crecen las redes de sistemas de transporte masivo, crece el desarrollo de las ciudades. Llegan vías, llegan las grandes superficies, llegan los desarrolladores urbanos. Y en esa medida, si tú tienes un diseño claro de ciudad, como les digo, a largo plazo, lo más valioso es que las administraciones que vayan llegando simplemente puedan construir sobre lo construido. Claro. Fernando. No, simplemente agregar que en ese diseño de ciudad y en ese objetivo absolutamente compartido de vincular trabajo con residencia, vamos a tener en el corto plazo una oportunidad enorme, que es la del nuevo Código Urbano, que establece la visión de una ciudad más policéntrica, que termina con ese diseño que heredamos en la ciudad de un lugar para trabajar y otro para vivir, ¿sí? Uno vive en Devoto o en los bordes de la General Paz, que es todo bajito, trabaja en el microcentro y para eso tiene que hacer 1 hora y algo de viaje. La oportunidad que significa para la ciudad se va a convertir en una posibilidad para el área metropolitana en la medida que armonicemos los códigos de eso que está cruzando la General Paz, después de la primera vereda, que también es territorio de la ciudad. Entonces, ahí hay un desafío de articulación política grande, tripartita, entre la ciudad, la provincia y cada uno de los municipios que, como decía Enrique y el colega, Crivelli, tienen el desafío de reinventarse productivamente también, porque tienen códigos en algunos casos pensados para desarrollo industrial y demás, que ya no van a estar más. Bueno, lo que dijo Julio César fue denso, no solamente dijo reinventarse productivamente, dijo el área tiene que encontrar una nueva identidad, porque para la que estaba diseñada no hay futuro. El mensaje de Crivelli ha sido mucho más interesante, duro y desafiante, me parece. Le vamos a pedir a Pedro que se vaya acercando para ayudarnos a sistematizar estos aportes y los demás que han ocurrido en la jornada. Mirá, ahí tenés tu silla. Enrique, ¿querías agregar algo? ¿No? Sí, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias y un comentario que me agiliza mucho el redondear esto es la coincidencia con 5 balizas que yo había pensado para agregar al conversatorio y en todo caso, Javier, después hacer una ronda final, ¿no? Aquí apareció el tema de vivir cerca de donde se trabaja, apareció el tema claramente del planeamiento, es decir, la mirada de mediano y largo, apareció el tema del paso a paso, apareció el tema de integrar y construir con criterios muchos más ciudadanos y apareció el desafío de la identidad. Por eso las balizas que imaginé y que pensé y que arreglé además con Diego, que cuando dijera balizas, mandara balizas a la pantalla, pero no aparecen las balizas. La primera es demografía. Y en todo caso, acá va un desafío. A pesar de las situaciones de crisis en que vivimos, a pesar de la dificultad de la democracia en terminar de consolidar un sistema político que dé cuenta de la comunidad y de su funcionamiento, de la Argentina y su funcionamiento, yo creo que, y muchas noches lo soñé, yo creo que si Juan Bautista Alberdi hubiera bajado los brazos
frente a una Argentina despoblada, una Buenos Aires que era una aldea, literalmente, un pasado reciente que si hoy tenemos grieta, aquello era muchísimo más. Y él no hubiera delirado, soñado y propuesto y empujado con toda una generación una idea demográfica, un montón de cosas de la Argentina no hubieran sucedido. Nosotros de la Fundación sostenemos que es posible imaginar y trabajar con una hipótesis. Por eso la llamamos balizas. Buenos Aires metropolitana, en el 2050 12 millones. Hoy somos 16, la proyección vegetativa daría 24. La idea es tan simple como que todo el crecimiento lo absorba un desarrollo de una Argentina equilibrada. Esa es la magia. Y además se lleve unos 4 millones de los que hoy están. Y en todo caso es feo decir se lleve, recupere. Imaginamos nosotros incluso que es una descentralización a partir de uno de los componentes de la identidad. Y ahí vamos a la segunda de las balizas, que es justamente la identidad. Y definitivamente creemos, y en todo caso Julio César también lo esbozó. Por eso quiero transmitirle que esto no estaba preparado, ni siquiera ellos conocían cómo iba a ser el planteo de Javier, ni Javier sabía, ni ellos menos tampoco, cómo iban las balizas. Pero la identidad que nosotros suponemos que hay que incorporar en esa baliza es la de la diversidad y el conocimiento. Sin lugar a dudas. Donde quizás el desafío más fuerte sea imaginar que además de los commodities, Argentina puede exportar conocimiento y sobre todo desarrollo de capacidad intelectual para vender servicios. Yo no tengo los datos actualizados, a lo mejor vos sí. Ya se está haciendo hoy, los ¿no? tenés, los de Argencon. ¿Cómo están? Si no recuerdo mal, las exportaciones de software, del conocimiento, como decís vos, están en torno a entre los 6.000 y 8.000 millones de dólares. Sí, o sea, es... Y además están creciendo muy fuerte. Servicios también. Servicios, sí. O sea, es soft, es decir, programación y servicios. Por lo cual, digamos, ya tenemos una segunda referencia como para decir, bueno, esta patriada, este larguísimo plazo, mucho más largo que la planificación, pero sí necesario para la identidad, para el definir por dónde se va, está planteado en la demografía y en la identidad. Y ahí vamos con una tercera baliza que me parece que es la que de algún modo nos pone la precondición para la cuarta baliza. Porque sin equidad, fundamentalmente a partir de empleabilidad y de espacios de vida, es decir, de vivienda, es muy, muy difícil que se pueda lograr el desafío de la baliza siguiente. Imaginamos más que inclusión que haya un profundo proceso de integración. Integrar es mucho más complejo y completo que incluir. Y finalmente, y aquí creo que viene la baliza que corona este caminito, la quinta baliza, que es el desarrollo, pero es el desarrollo argentino y por regiones. O sea, es la posibilidad que Argentina equilibradamente se recomponga demográficamente, porque recomponer demográficamente la macrocefalia es ni más ni menos que poblar la Argentina y equilibrar las regiones, en un esquema donde las funcionalidades y las identidades, que paradojalmente están mucho mejor y más definidas en las regiones del interior, es decir, del resto de la Argentina, que en el área metropolitana de Buenos Aires, o sea, den como resultado una Argentina mejor para todos. Estas un poco son, incluso, vuelvo a insistir, eran obviamente reflexiones previas traídas como para meter en el conversatorio, pero ha sido tan coincidente, digamos, la apreciación que ustedes hicieron,
que tiré directamente las balizas y Javier, te cedo a que el conversatorio se complete. Muy bien. Entonces, vamos a dar otra vuelta de tuerca. Por favor. Yo con esto no. Adelante, Enrique. Bueno, el tema de la baliza que decís, Pedro, ¿no? Me parece que la realidad es que Argentina tiene la capacidad, tenemos la capacidad los argentinos de desarrollarnos. Ahora, para eso hay que hacer, obviamente, las cosas bien desde lo institucional y también desde la economía. La realidad es que uno de los paradigmas que nos hemos venido manejando en las últimas décadas era el de sustitución de importaciones, que es una forma de decir los argentinos solamente podemos competir localmente. Y la realidad es que eso es mentira, ¿no? Es una visión chiquitita. La realidad es que los argentinos, si hacemos las cosas bien, tenemos la capacidad de competir internacionalmente, como pasa ya con muchas empresas, a pesar de que realmente la situación de la economía argentina en las últimas décadas ha sido mala, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso que ya ha empezado, pero creo que también todo, sociedad como dirigencia, tiene que estar enfocado, digamos, mi mercado es el mundo, tengo la capacidad de competir con el mundo porque el capital humano que hay en Argentina, y lo bueno de trabajar en un banco, digamos, comercial como Santander Río, es que vos recorres el país, recorres las empresas más chicas, más grandes, distintos sectores. El capital humano que tenemos es espectacular. Eso lo combinás con los recursos naturales que tenemos, que también, gracias a Dios, son distintivos, y le agregás por último la globalización, el hecho de que por todos los medios digitales hoy es mucho más fácil, digamos, vender tus productos y tus servicios, que realmente el objetivo para mí es ese, que cumple, en definitiva, todas estas balizas que decías vos, ¿no? De la equidad, la integración, bueno, el desarrollo en definitiva. Julio César. Yo creo que el tema de la identidad es probablemente el tema central. Nosotros teníamos una identidad definida hasta el año 40. La identidad era un país agroexportador con altísimos saldos exportadores, un balance comercial favorable muy alto. Los tres ejes que mencionó recién Pedro de la Revolución Alberdi y Sarmiento fueron inmigración, infraestructura y educación libre. Estos tres ejes sorprendieron al mundo. Las dos potencias, entre comillas, que se imaginaban que iban a haber en Latinoamérica eran Brasil y México, jamás Argentina. Un territorio absolutamente despoblado, un desierto. Ustedes piensen que cuando Martín Fierro llora porque lo mandan al desierto, lo que cruza es la frontera de azul. El imaginario Martín Fierro sucede en los años 60. 30 años después, eso era la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda es una de las dos cuencas agropecuarias más ricas del mundo. Una es Ucrania, la otra es la Pampa Húmeda. Evidentemente ese esfuerzo se hizo y se pudo hacer. Básico y fundamental fue la inmigración. Argentina era un desierto y se transformó en un país poblado, como soñaba Alberdi. Ahora, Alberdi y Sarmiento soñaban con una Argentina de 100 millones de habitantes para 1960. No cumplimos. Y no tenemos un mercado. Brasil tiene casi 200 millones de habitantes, tiene un mercado. Nosotros no. Entonces, este es el tema que nosotros tenemos que plantearnos. Estamos definiendo, deberíamos estar definiendo estos núcleos como en 1860, es decir, ¿quiénes vamos a ser? Porque ya un país agroexportador ya somos y esto da escasamente para alimentar a 40 millones. Tenemos que inventar algo más. ¿La industria? No, la industria es cuestión de enormes mercados y de producciones a precios ínfimos. De manera que el conurbano como concentración industrial, que los que se imaginaron en los años 40, no sirve para nada. Entonces, es evidente que esta definición de la identidad. En algún momento se pensó que San Pablo iba a ser un centro industrial y Buenos Aires el centro financiero y cultural. Bueno, ¿es posible eso todavía? No sé, habría que Pero pensar. Sao Paulo es un centro financiero grosso, como dicen los chicos. San Pablo, dije en algún tiempo. San Pablo en ese tiempo se desarrolló como centro financiero y también como cultural. De manera tal que, bueno, tenemos que imaginar qué hacemos. Y yo creo como Enrique que probablemente el camino esté por las nuevas tecnologías, porque
No veo que desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista agropecuario Argentina tiene su frontera casi totalmente explotada. Podría supuestamente mejorar un poco más, pero no mucho más. También aplaudo la idea de una Buenos Aires o un conglomerado de Buenos Aires de 12 millones, porque cada vez resulta más difícil esto. Todas las obras de infraestructura que se citaban recién son importantísimas para la ciudad. El Paseo del Bajo se está construyendo después de 25 años de pensar. Bueno, finalmente se está construyendo, ¿no? Hay dos obras que son emblemáticas en esa. El Teatro Colón estuvimos pensando 10 años, por suerte se terminó en 2, y el Paseo del Bajo estuvo pensando más de 20, y por suerte se va a terminar en 2. Pero todo esto no alcanza para reestructurar un área que fue pensada para ser un área industrial y no lo es. Y no hay trabajo y la señora tiene que hacer 4 horas. De manera tal que el desafío es esa identidad, ¿no? Gracias, Julio. Marta. Yo les voy a dar mi impresión cuando vine la primera vez a Buenos Aires, ¿no? Llego como una usuaria más del sistema de transporte, que es la manera como nos movemos en las distintas ciudades que vamos. Y la sorpresa que me llevo es que me encuentro que, y voy a ir un poco en la línea del tiempo, me voy a parquear en la década de los 70. ¿Qué pasó en la época de los 70 en América Latina y en nuestras ciudades? Pues Brasil y Argentina llevaron 2 procesos casi de la década de los 60 y 70 que revolucionaron el tema de la movilidad. Pero estos 2 países tuvieron una cultura de mirarse en un poco, ¿cierto? Ser muy endógena, una cultura muy endógena. Curitiba, que vive en ese momento la implantación de una política clara de movilidad urbana sustentable, basada en sistemas integrados multimodales, bajo un esquema de desarrollo urbano de cómo quería crecer la ciudad a partir de unos ejes estructurantes que fueran los que impulsaran el desarrollo y el crecimiento urbano. Estoy hablando de década de los finales de los 60, 70, y ahí influye de manera importante uno de los grandes urbanistas a nivel mundial, que es el maestro Jaime Lerner, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando en su momento acá en Argentina? Ustedes en el tema de movilidad emprendieron un trabajo que revolucionó para la época. Ustedes generaron cultura de empresarización del transporte. Empezaron a organizar a todas que en el resto de América Latina, y les hablo México, Colombia, todos los países del área andina, estábamos viviendo un modelo de la guerra del centavo, un modelo de esquema hombre-camión, un modelo ruin del sistema de transporte. Y fíjense que 2 países líderes estaban ya en un modelo de avanzada, con visión y proyección. Y la reflexión que me hago es, ¿qué hubiese pasado si Brasil y Argentina, que tienen ese modelo endógeno, ¿cierto?, hubiesen compartido sus buenas experiencias y prácticas? ¿Qué hubiese pasado al resto de ciudades de América Latina? ¿Sí? Y cuando Pedro reflexiona en el primer punto de conocimiento, desarrollo, innovación, compartir lo que se está haciendo. Y tú arrancaste tu disertación, Pedro, diciendo, Argentina tiene mucho que contar. Y es verdad. Pero cuando nosotros nos miramos en casa, in-house, y no tenemos esta mirada completa de toda la cancha, no podemos valorar lo que realmente estamos haciendo y nos convertimos en ejecutores que reaccionamos en el problema y en el día a día. Yo quiero decirles un poco que mi reflexión es, si Argentina y Brasil hubiesen compartido esta visión de modelo de gestión de movilidad que estaban teniendo desde la década de los 60, 70, créanme que el resto de ciudades de América Latina hubiésemos avanzado de manera diferente. Cuando Claudio Varano, que me acompaña, él es nuestro secretario técnico de la Red Latinoamericana en Movilidad Urbana Sustentable, y uno de sus trabajos que ha emprendido es mostrar de que el cambio cultural
del hombre camión y del empresario del transporte sí puede llegar a modelos y estándares de calidad organizados, donde al operador no se le mire con 24 horas de jornada de trabajo, donde no tiene servicios de seguridad, calidad de vida, en fin. ¿Qué pasó con el resto de ciudades de América Latina? No avanzamos en ese nivel. Entonces, yo sí creo que hay mucho que contar, celebro estos espacios de intercambio de conocimientos, de buenas prácticas, de tendencias, de innovaciones, porque creo que hay un tema de cuota de responsabilidad y de compartir el conocimiento. Eso por un lado. Por el otro, creo que la gran revolución que nos hace común a todas las ciudades, no solo de América Latina, sino que trasciende nuestros continentes, es la tecnología. La tecnología cambió la manera de vivir, de comunicarnos, de movernos y de generar unas nuevas expectativas de vida. El gran reto es justamente cómo alineamos en unos marcos regulatorios y con visiones de largo plazo. Yo recabo en esto, porque desafortunadamente todos estos modelos disruptivos de la manera de cómo nos comunicamos, nos movemos, nos conectamos, es decir, generamos economías, ¿cierto?, compartidas, cambiaron. ¿Y qué pasó con los gobiernos? Que no hemos tenido la capacidad de responder en la medida en que los cambios desde el sector privado que genera tecnología, desarrollo e innovación nos vienen planteando. Hay muchos modelos que nos hemos venido enfrentando, ustedes no son ajenos al modelo de Uber, ¿cierto?, al modelo de todo este tema de movilidad compartida, de los aplicativos. Y fíjense que América Latina tuvo que entrar una organización internacional para entrar a dirimir el conflicto de cómo regular estos aplicativos hoy, de cómo nos comunicamos, conectamos y generamos también economías. Entonces, un poco las políticas públicas tienen que verse de manera integral, consecuente, sistémicas y pensando con esta visión de ciudad completa, no solamente limitarnos a un tema de movilidad, de desarrollo urbano, sino de las economías, porque sin lugar a dudas, si tú tienes una ciudad competitiva, tienes una ciudad con calidad de vida y son todos los efectos colaterales que impactan de manera positiva la calidad de vida de la gente, ¿no? Me gustó mucho el enfoque demográfico de Pedro. La semana pasada tuvimos en Buenos Aires la reunión del Urban 20, este espacio global que postula un diálogo entre alcaldes y presidentes sobre temas globales que tienen resonancia urbana o epicentro urbano, que pasan primordialmente en las ciudades. Y una de las grandes macrotendencias, que todos los alcaldes coincidían, es la de los flujos migratorios. No solamente ese del que hablamos todos, la gente viene a vivir a las ciudades, ese es verdad y está comprobado porque es en las ciudades donde están las oportunidades. También los flujos internos de personas, algo que hoy se está definiendo como una migración crónica, que es el turismo, y en la cual Buenos Aires tiene mucho para apostar y mucho para planificar también. Se viene un aumento exponencial del turismo para la Argentina en general, pero para la ciudad de Buenos Aires en particular. Calculamos que podemos llegar a casi duplicar el número de turistas que hoy vienen a la ciudad y estamos, para que se queden tranquilos, muy lejos de los niveles de turismofobia que afectan a Venecia o a Barcelona. Nos faltan décadas para llegar a eso. O el de los estudiantes internacionales que hoy vienen a Buenos Aires como un faro de atracción global para venir a hacer una experiencia internacional como lo hizo Sydney hace algunos años. Hoy hay 500.000 estudiantes universitarios en la ciudad de Buenos Aires, 70.000 de los cuales están viniendo de otros países, y no solamente de América Latina, sino también del mundo anglosajón o asiático, entre otras cosas, para estudiar español. Y no vienen solamente, es el 4%, para aprovechar la educación pública y gratuita y de gran calidad que brindamos en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. Donde tendría no sé si un matiz, pero algo que es complementario a lo que Pedro postuló como visión, probablemente tengamos que ser 12 millones en el AMBA, probablemente sea así. Estoy seguro que en la ciudad de Buenos Aires deberíamos ser más de los crónicamente 3 millones que somos hace no sé cuántos años. Y para eso también está pensado el nuevo código, para densificar de manera inteligente.
No, me mojó la oreja. Fernando, yo no tengo dudas que Buenos Aires puede ser densificada. Es más, nosotros aportamos en la audiencia pública una posición explícita respecto a que en el desarrollo del código, integrando una visión metropolitana y repensando densidades y centralidades, porque así se llega a 12 millones, se logre la mejor funcionalización con dos objetivos: despejar espacios verdes muy fuerte, o sea, hay un propósito ambiental explícito, y conseguir que los metrobonaerenses duerman cerca de su trabajo. Dicho esto, bienvenido a la densificación de Buenos Aires, pero si es con la General Paz y adentro de la General Paz y del Riachuelo, no, claramente. En una palabra, así como en muchos aspectos se está planteando cruzar la General Paz y cruzar el Riachuelo, inclusive hoy aquí hubo un ejemplo de Lanús que mostró un nuevo puente después de 50 años. Lo mismo digo que con respecto a repensar centralidades y densidades, creo que es una tarea común de todo el aglomerado. Yo les voy a contar un secreto. Como hobby estoy escribiendo un libro comparando Buenos Aires, Sao Paulo y México, las tres áreas metropolitanas. Y en México veo una película que puede terminar mal si nos manejamos mal, en un aspecto, porque en otros aspectos México es maravillosa, y es en el tema central que ustedes plantearon de la equidad. Aproximadamente el 10% de nuestra área metropolitana está en situación vulnerable en viviendas informales. Aproximadamente el 12% en Sao Paulo. En México es el 60%. Y eso implica que hay zonas de más de 2 millones de personas con ausencia completa del Estado. Aún así, las sociedades no esperan a que nosotros los tecnócratas les resolvamos sus preguntas. Actúan, se arreglan. La iglesia, los evangelistas, los raperos forman construcción de comunidad paralela, alternativa, y subsisten. Viendo el desarrollo de esta película, yo creo que estas preguntas básicas que nos plantea, por ejemplo, José Luis, todavía no le encontramos identidad a nuestra mancha urbana y a su zona de influencia. Esta discusión muy profunda respecto de la densificación requiere trabajo, foco y realismo. Porque por el otro lado, les quiero recordar que están esos 3 videos que aparecieron de 3 personas que seguramente pueden ser 3.000 o 30.000, que nos recuerdan que todo esto es un lindo ejercicio, pero ellos, junto con nosotros, seguimos viviendo a veces otra ciudad. Y ellos tal vez la cambian más rápido de lo que nosotros creemos. Ahí hay como nuevas fuentes en la juventud que abrevar. A veces los sistemas corporativos son más rápidos en la detección y en la incorporación de esas fuentes. A los estados nos cuesta a veces incorporarlas. Pero sin duda que este tipo de debate en el marco de la Fundación Metropolitana, en el Foro Metropolitano, implica también una mirada de vez en cuando mucho más alejada. Y por eso, Pedro, tenés a alguien que invitar para que venga con una mirada mucho más alejada. Sí, una mirada de 12 horas de vuelo, ¿no? A Sydney. Por favor, le pedimos al embajador de Australia que se acerque. La idea era que él nos escuchara, tuviera la paciencia de compartir todas estas reflexiones y nos diga cómo lo vivió, cómo lo sintió y qué experiencias trae como para que miremos. Alguna vez nos han dicho que podíamos ser Australia. Bueno, todavía queremos ser Australia. Muy bien, muchas gracias, Pedro, y gracias a todos por la invitación. ¿Lo van a pasar? ¿O no? Bien, ¿cómo no? Sí. Bueno, quizás ustedes se preguntan cuál sería el motivo de invitar al embajador de Australia acá esta noche para hacer algunas reflexiones finales.
Y tengo que decir que yo también, eso fue mi primera reacción. Pero luego me senté a pensar si había algo en común, alguna lección que podría aprender en el intercambio de experiencias entre ciudades australianas y la ciudad de Buenos Aires. Y cuanto más lo pensaba, más llegaba a la conclusión que efectivamente era así. Luego nuestros dos países, si uno lo piensa bien, somos bastante similares. Obviamente, territorios grandes, poblaciones relativamente chicos, la gran mayoría descendientes de inmigrantes. Somos países de recursos. Tenemos un sistema federal, jugamos rugby, así que bastante que tenemos en común. Pero por el otro lado, yo creo que uno tiene una imagen un poco estereotípica uno al otro. Cuando yo digo sobre Australia, ¿qué me dicen? Los canguros, Sydney Opera House, las playas con arena blanca, Nicole Kidman. O sea, son todos positivos, no estoy quejando, pero es una imagen un poco superficial. Pero para decir la verdad, lo mismo ocurre al reverso. Cuando yo digo a mis compatriotas que estoy viviendo en Argentina, ¿qué me dicen? El tango, los gauchos, Papa Francisco, Lionel Messi, también son todos positivos, pero muy poco profundos. Así que mi tarea como embajador, en cierta manera, es ir un poco más allá de esa imagen estereotípica. Y bueno, esta oportunidad esta noche me da mucho ánimo de poder explorar eso. Australia es un país muy urbanizado. 85% de la población viven en zonas urbanas y 70% viven en las 6 ciudades capitales de la provincia, los 6 estados que están aquí mostrados. Sin embargo, las ciudades australianas aparecen casi permanentemente entre las 10 principales ciudades clasificadas como más vivibles. En el año 2018, por ejemplo, 3 de las 10 ciudades calificadas como ciudades más vivibles en el mundo estaban en Australia: Melbourne, Sydney y Adelaida. Y bueno, la ciudad de Melbourne en particular, por 7 años consecutivos, fue nombrado como la ciudad más vivible en el mundo. Así que la lógica me dice que tenemos que haber hecho algo bien. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué ideas podemos compartir? ¿Qué experiencias en Australia podrían ser relevantes para el desarrollo de los temas que el foro ha tratado hoy día? Ciudades móviles, ciudades inteligentes, ciudades inclusivas, ciudades sostenibles y ciudades con perfil e identidad. Yo voy a plantear tres requisitos de fondo, digamos, que han influido mucho el desarrollo de Australia y de esos 85% de la población que viven en zonas urbanas. En nuestra experiencia, el primer prerequisito, mejor dicho, es garantizar que haya un entorno político y económico estable. Australia podría ser bastante aburrida políticamente, para decir la verdad. Pero esta estabilidad ha permitido que los gobiernos sucesivos realizar importantes reformas económicas. El segundo punto de fondo es la importancia de forjar un consenso nacional de que la reforma es necesaria y cuál debería ser el modelo para la reforma. En el caso de Australia, el modelo fue efectivamente una economía abierta. Después de muchos años de proteccionismo, en los años 80, los años 90, abrimos la economía australiana. Redujimos los aranceles, eliminamos subsidios, se flotó el dólar australiano. Había un proceso de denacionalización de algunas de las empresas estatales ineficientes.
También comenzamos un proceso de desregulación para hacer el país más atractivo para inversión extranjera. Más encima, negociamos una red de acuerdos de libre comercio con nuestros principales socios comerciales. Esto que nos dieron acceso privilegiado, especialmente a los mercados en nuestro vecindario, los países de Asia, las economías dinámicas de Asia y el Pacífico. En el tercer lugar, la necesidad de explicar al público que la reforma es una película, no es una foto. Eso nos obliga a todos a pensar y planificar a largo plazo, algo que mencionó Marta en su presentación antes. Y bueno, disculpe que sea un poco chauvinista por un momento, pero el resultado habla para sí mismo. Australia ha tenido 27 años consecutivos de crecimiento económico. Una generación de jóvenes que no saben lo que es una recesión. Entonces, ¿qué es una ciudad inteligente? En el año 2016, el Gobierno Nacional de Australia se comprometió a implementar un plan de ciudades inteligentes, un plan para desarrollar ciudades más productivas y más vivibles. Pero repito, ¿qué es una ciudad inteligente? Estoy perdiendo el... Bueno, es una ciudad que utiliza tecnologías de información y comunicación para aumentar la eficiencia operativa. El joven Nicolás en la muestra anterior ha comentado sobre eso. Por ejemplo, el blockchain, el uso de blockchain. También una ciudad inteligente es una ciudad que comparte información y consulta con el público para mejorar tanto la calidad de los servicios como el bienestar de los ciudadanos. Es una ciudad que busca atraer inversiones inteligentes. Es una ciudad que crea un entorno propicio para que los vínculos entre los gobiernos y el sector privado, muy importante, brinden una mejor infraestructura y servicios. Es una ciudad que colabora con todos los niveles de gobierno, nacional, provincial y local, para coordinar el uso de la tierra, la planificación de la infraestructura y los corredores de transporte. Bien, para concluir, permítanme llamar la atención sobre algunas iniciativas específicas que tomó la ciudad de Melbourne, que ayudarán a explicar su posición durante 7 años consecutivos como ciudad más vivible del mundo. El gobierno local de Melbourne entendió el imperativo de proporcionar más viviendas cerca de buenos medios de transporte para equilibrar la ubicación de los empleos y las viviendas. Eso fue el tema que tocó la chica paraguaya en las muestras al principio de ese segmento. También estableció un límite de crecimiento urbano para ayudar a administrar el crecimiento de la ciudad. También sancionó legislación de primer nivel mundial para proteger los espacios verdes de la ciudad. También garantiza que todas las viviendas nuevas sean sostenibles al establecer elevados parámetros ambientales para el uso del agua y la energía. Ha hecho públicos más que 200 conjuntos de datos, por ejemplo, sobre el número de peatones, sobre estaciones de bicicletas compartidas, sobre nuevos desarrollos inmobiliarios propuestos y sobre disponibilidad de estacionamiento. Esta información es invaluable para los planificadores urbanos que se preparan para el crecimiento de la población. También es de un valor incalculable para los vendedores minoristas de la ciudad, porque puede mostrar cuántos peatones pasan por sus tiendas cada día. Y es
inestimable para los compradores porque les permite saber cuántos espacios de estacionamiento están disponibles y dónde, por cuánto tiempo. Melbourne también tiene un City Lab, es decir, un mecanismo que permite a la comunidad participar directamente en sugerir y probar nuevas ideas y servicios de la ciudad dentro de la comunidad. Perdóneme que estos comentarios son algo desordenados, pero estoy absolutamente convencido de que es valioso compartir experiencias e ideas sobre iniciativas urbanas que han funcionado y aquellas que no han funcionado. No necesitamos reinventar la rueda. Lo que necesitamos son gente inteligente para desarrollar ciudades inteligentes. Necesitamos ser porteños inteligentes para que nuestro Buenos Aires querido sea aún más vivible. Gracias. Embajador, ¿hace cuántos años que está usted aquí en Buenos Aires? Estoy en mi cuarto y último año. Sí se le notaba un poco de nostalgia. No se preocupe, le vamos a mandar buen asado. Vamos a invitar a Gastón Urquiza, anda por acá, para que cierre esta jornada agradeciendo, por supuesto, a Enrique, a Julio César, a Marta, a Fernando, a Pedro y a todos ustedes. Y a vos, Javier, muchas gracias. Bueno, formalmente, y ahora vamos a hacer una foto para clausurar el foro con esta mesa de lujo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Quiero hacer simplemente 3 agradecimientos y después ir a compartir el cóctel de honor. El primero es para todos los foristas. A lo largo del día nos quedamos sin programas, nos quedamos sin cuadernillos. La verdad, superó nuestras expectativas, ¿no? Llevamos más de 12 horas, el equipo de la Fundación trabajando. Cuando llegamos a las 7 de la mañana, nunca imaginamos que esto iba a ser como fue. Así que en gran parte es así, no solo por los paneles de lujo que tuvimos y los moderadores y la participación de los embajadores, sino fundamentalmente por todos ustedes que nos acompañaron. El segundo agradecimiento súper especial al ingeniero José Luis Inglese y a la institución que nos recibió como si estuviéramos en casa. La verdad, desde José Luis hasta cada una de las personas que está en la seguridad, en el acompañamiento, nos hicieron sentir, la verdad, de una manera increíble. Hablábamos con Daniel Chaín, creo que no nos vamos más de acá, así que no sé si fue una decisión sabia prestarnos este lugar, pero sinceramente muy agradecidos porque fueron en todo de un profesionalismo que pocas veces se encuentra, así que muchísimas gracias. No es fácil organizar la jornada que organizamos. Y en tercer lugar, bueno, un poco endógenos, ¿no? Un poco para adentro. Primero agradecerle a Pedro la insistencia de que el streaming, cuando me vino a plantear lo del streaming, me dijo, che, mirá qué idea se transmite por streaming, ¿no? Esta anécdota ya la conté con varios y le digo, bueno, si yo tuviera los recursos que tiene IDEA, me parece que pusiste la vara un poco alta, pero bueno, también gracias a que AISA cuenta con la tecnología, hemos recibido saludos de todos lados, inclusive desde lugares remotos del mundo que estuvieron viéndolo por streaming y de hecho en el último panel Fernando dice, mientras venía de la Casa Rosada, lo podía seguir por streaming, así que Pedro, una vez más, a veces tus insistencias que desajustan un poquitito al equipo, hay que escucharlas, ¿sí? Y finalmente a todos mis compañeros de trabajo, a los pasantes, a los voluntarios, porque para que todo esto se pueda hacer, tenemos que ser un equipo que funcione armónicamente, así que, bueno, gracias. Oficialmente hacemos la foto de clausura y posteriormente nos vamos al cóctel de cierre.